título de este mensaje es El poder de la cruz de Cristo, el poder de la cruz. Si hay algo que puede cambiar este mundo, es la cruz del Señor. Así como cambió gran parte de la historia de la humanidad. Usted va a ver que a partir de la cruz comienza una nueva era sobre toda la humanidad. Una era que nos ha marcado, nos ha cambiado. Y también la cruz ha sido un símbolo en donde ha sido, para que muchas personas aún lo han usado para estandarte, para cosas buenas y también para cosas malas. La cruz como símbolo, es más, la cruz como símbolo religioso. Hay personas que tienen un crucifijo, hay personas que tienen una cruz en su casa y también creen que ahí está la fortaleza y siguen esa cruz como símbolo religioso. Pero te quiero hablar de algo mucho más profundo que eso, algo mucho más poderoso. Por eso vamos a hablar del poder de la cruz del Señor. Y hay una historia que está en el Antiguo Testamento que tiene que ver con esto. Esta historia habla de lo que pasó en el desierto en los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel. Dice que en el desierto también se empezó a levantar una terrible plaga de serpientes venenosas. Algo muy parecido, una plaga, una peste como los que estamos viviendo ahora, un virus. Bueno, en ese momento se levantó una plaga de serpientes venenosas. Y dice que mucha gente estaba muriendo. Pero por orden de Dios, Moisés recibe de parte de Dios de hacer una serpiente de bronce y levantarla en medio del desierto. Y Dios le ordena que le dijera a todo el pueblo que si alguien era picado por una serpiente, con solo mirar la serpiente que estaba levantada en el desierto, iban a recibir salvación, no iban a morir, eran sanos. Y eso fue lo que pasó. Cuando alguien era picado por las serpientes, dicen que en donde miraban la serpiente de bronce que estaba allí elevada en el desierto, dice que las personas salvaban sus vidas. Bueno, esto era símbolo de lo que iba a ser la cruz para todos nosotros. La cruz es el símbolo de salvación para nuestras vidas. La cruz es la salvación para nuestras vidas. Por eso, si los israelitas tuvieron esa experiencia de la serpiente en el desierto, nosotros tenemos algo más poderoso, algo en que debemos mirar. Es la cruz de Cristo, porque la cruz tiene poder para salvar. Y de eso vamos a hablar. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, amén. Esta es la palabra de Dios. Así como aquellos que miraban la serpiente en el desierto tenían salvación y tenían vida, nosotros cuando miramos la cruz de Cristo, cuando miramos al Señor que es levantado, es ahí donde tenemos, si creemos en Él, tenemos vida eterna. Por eso la cruz refleja el amor de Dios sobre todos nosotros. La cruz refleja el amor de Dios sobre cada hombre y mujer que está aquí en la tierra. El Señor dio a su Hijo para que todos nosotros recibiésemos salvación. Por eso la importancia y el poder que tiene la cruz en esta generación. Si hay algo que nos va a salvar de la situación que estamos viviendo, es la cruz del Señor, es la cruz. Hermano, mire al Señor, mire la cruz. Humíllese porque también la cruz es un momento de humillación. Uno, cuando se rinde en la cruz del Calvario, tiene que hacerlo con una actitud humilde. Señor, yo necesito que me bendigas. Señor, yo
te necesito. En la cruz también quedan nuestros pecados, nuestros errores. Ahí, porque fueron saldados en ese lugar, en la cruz de Cristo. Por eso, tanta bendición delante de la cruz. Pero también hay una realidad. La cruz nos expone. La cruz de Cristo nos confronta también. Muchas veces vamos a ver a algunos personajes de la Biblia que cuando se enfrentaron a la cruz del Señor, tuvieron diferentes actitudes. Y eso es lo que pasa en este tiempo con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la cruz nos confronta. Delante de la cruz de Cristo, delante del poder de la cruz, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones pueden cambiar nuestra vida. Esas decisiones pueden cambiar el destino de nuestra vida, si es la decisión correcta o si es una decisión errónea. Por eso es tan importante saber que la cruz también nos confronta. La cruz nos lleva a tomar una decisión. O seguimos al Señor o andamos en nuestros propios caminos. En la Biblia vemos diferentes personajes y en el momento cuando Cristo es crucificado, cuenta la historia bíblica que hubo varias personas que delante de la cruz tomaron decisiones diferentes, algunas buenas y otras decisiones erradas. Primero quiero reflexionar un poco en Pilato, en Poncio Pilato, una persona que había tomado una decisión delante de Jesús porque sabía que Jesús era una persona honesta. Jesús era una persona que decía verdad. Jesús era una persona que andaba en verdad. Y Pilato fue tocado por las palabras del Señor. Dios tocó su vida. Pero ante la presión política, ante la presión de los religiosos, Pilato tomó una decisión equivocada, una decisión errada. Pilato no quiso hacerse responsable de esa situación. Quiere decir que también delante de la cruz uno puede tomar una decisión, no tomar ningún compromiso, no hacerse responsable. Dice la historia que Pilato, cuando él tenía que tomar una decisión correcta, dice que por no hacerse responsable, él fue y se lavó las manos. Señal en ese tiempo de no tener ningún compromiso con lo que iba a pasar. Algo contrario a lo que estamos viviendo ahora. Usted va a ver que el lavarse las manos es un acto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos estamos preservando y estamos preservando también a otros del contagio, de transmitir el virus. Bueno, en ese momento la acción de lavarse las manos era un acto de quitarse toda responsabilidad, de no tener ningún compromiso. Esa es la primera actitud que quiero compartirte y quiero hablar en esta mañana. Podemos delante de la cruz tener mucha afinidad con lo que el Señor nos dice, tener afinidad con lo que el Señor hace y anhelar que Dios nos bendiga. Pero hay muchas personas que delante de la cruz no quieren ningún compromiso. Hay gente que no quiere tomar ninguna decisión. Pilato en ese momento dijo: ¿qué voy a hacer con Dios? No quiero tener más nada, no quiero saber más nada de Jesús. Se sacó el problema de encima, aquello que lo confrontaba. Él tomó la decisión de alejarse de eso. Eso puede ser la primera actitud delante de la cruz. Quiero la bendición, pero no quiero compromisos. Quiero que Dios me bendiga y me toca, me afecta la palabra de Dios, pero yo no quiero ninguna responsabilidad. Primera acción. Pilato tomó esa decisión y se lavó las manos. No quiso ningún compromiso con Dios y él siguió su vida. Después hubo otros personajes como aquellos que apostaban cuando Cristo era crucificado. Eran soldados que estaban allí apostando las prendas del Señor. Eran las personas que en el momento en que Cristo fue crucificado, eran las personas que más cerca estaban de la cruz. Estaban abajo justo de la cruz vigilando, eran soldados, pero mientras lo hacían, dice que empezaron a apostar por las prendas del Señor. Quiere decir que muchas veces uno puede estar cerca de la cruz,
pero puede estar lejos del Señor. Puedes quizás estar cerca del símbolo de la cruz, pero lejos de tener una experiencia con Dios. Y esto es muy común, le pasó a estos soldados que estaban distraídos en el juego, apostando, tratando de tener un beneficio, pero no pudieron discernir que estaban viviendo un momento histórico. No pudieron discernir y darse cuenta que lo que estaban viviendo era muy especial. Era algo que iba a marcar la historia de la humanidad. Se estaban saldando las deudas de todos los pecados del mundo. Sin embargo, estos soldados no se dieron cuenta porque estaban ocupados en aquellas cosas que anhelaban, cosas temporales, que no tenían sentido ni propósito, pero se perdieron una gran oportunidad, aún estando cerca de la cruz. Quiere decir que esto puede pasar también. Hay mucha gente que está muy cerca del símbolo de la cruz, muy cerca. Inclusive gente que viene y está en las congregaciones, pueden ser líderes, pueden ser pastores, personas que están distraídas y no tienen una relación personal con Cristo. Personas que no disciernen los tiempos de Dios, no disciernen los tiempos del Señor. Ese era un tiempo especial, un tiempo en que las deudas del pecado eran saldadas, pero estos hombres no se dieron cuenta. A pesar de que estaban cerca de la cruz, estaban espiritualmente muy lejos y se perdieron la bendición. Hermano, hermana, yo sé que muchos creyentes están mirando y están conectados compartiendo este momento de la palabra de Dios. Quizás podés estar cerca del símbolo de la cruz, pero no tener una comunión íntima con Dios. No te podés relacionar con el Señor. Solamente la cruz es un símbolo religioso en tu vida, pero nunca tuviste una experiencia con Dios. Es más, tus pecados no han sido saldados porque no crees, no te tomás de la redención del Señor. Entonces, este es el tiempo de estar en el lugar indicado, de la forma indicada, delante de la cruz. Una actitud no distraído, no pensando en otra cosa o en cosas cerradas, sino buscando realmente de la voluntad del Señor. Que nada te distraiga, ni los números, ni necesidades terrenales te distraigan de estar en comunión con Dios. Busca al Señor. Los que apostaban estaban distraídos y se perdieron un momento histórico de la humanidad, un momento histórico de sus vidas. Por eso, vuelvo a reiterar, estamos viviendo un momento histórico en la humanidad. Nunca pasó algo así. El mundo prácticamente está detenido, está indefenso. No hay armamento, no hay fuerza política, no hay dinero que pueda solucionar esto. Solamente tenemos que buscar al Señor, buscar al Señor. Que sea un momento que puedas discernir este tiempo. Es un buen momento para tomarse de Dios, para buscar al Señor. Después había otros personajes más. Los más relevantes, los más conocidos, son los dos ladrones que estaban uno de cada lado del Señor. También estaban siendo crucificados. Hombres que seguramente habían tenido una vida muy difícil. En los tiempos del Imperio Romano no se crucificaba a cualquiera. Un ladrón común hubiese sido azotado, hubiese ido a la cárcel. Esto dice la Biblia que eran ladrones y en otras traducciones dice eran criminales. Eran personas que quizás habían hasta cometido homicidios. No hace énfasis de esto, pero eran personas que habían transgredido muchas veces la ley. Pero dice también la historia bíblica que uno, estando de un lado de Jesús, se burlaba del Señor, se burlaba, e injuriaba al Señor y le decía, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no nos salvás? Si sos el Mesías, hace algo. También es una forma de estar así delante de la cruz del Señor. Hay mucha gente que tiene esta actitud. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no obra? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios que no pasa nada? ¿Dónde está Dios? Pero lo tremendo es que también Dios nos dice, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde? ¿Qué lugar
qué lugar le da la humanidad a Dios para que actúe en esta situación? Si usted ve, la mayoría de las normativas que tienen todos los países, habla de lavarse las manos, de protegerse, habla también de tratar de respetar la cuarentena por todos los medios, de aislarse, de tomar todos los recaudos. Y en cada lugar hay decisiones que son correctas para preservarse de este virus. Pero en ninguna decisión de gobierno, en ninguna normativa está la búsqueda de Dios, buscar a Dios. Por esta razón, porque no le estamos dando lugar a Dios. Entonces, delante de la cruz nos podemos preguntar, ¿por qué Dios no hace nada? Pero Dios nos dice, yo quiero hacer algo, déjame hacerlo. La humanidad me tendría que dar lugar a que haga algo, me lo tendría que al menos pedir. Por eso lo que estamos haciendo en este tiempo como iglesia es clave, es fundamental, orar, pedirle al Señor, pedirle a Dios que nos ayude y que haga un milagro, pedir a Dios la iglesia de Argentina para que Argentina sea preservada de este virus, que Dios nos libre, que el Señor, como el efecto que tenía la serpiente en el desierto, libraba a los israelitas, que la cruz de Cristo nos libre de este mal. Miremos a Cristo, miremos la cruz del Señor. Este hombre se burló de Dios y también es una forma, renegó de Dios, se quejó de Dios porque parecía que no hacía nada. También es una postura delante de la cruz del Señor. Enojarse, renegar, quejarse de la situación, pero no buscar al Señor. Después estaba el otro preso, el otro prisionero, el otro ladrón, el otro homicida, que había cometido quizás, no dice la historia, pero mayores o los mismos errores que este ladrón, pero tenía otra actitud. Primero dice la Biblia que defendió al Señor, reconoció su estado, reconoció que él estaba pagando por algo que había hecho. Pero también reconoció que Jesús era inocente y no merecía vivir esa situación, no merecía estar en esa condición. Así que primero reconoció su estado y reconoció al Señor. Y también reconoció de que el Señor era alguien especial, de que tenía un reino. Porque le dijo, Señor, yo quiero ir a tu reino. Yo quiero ir a tu reino. Entendía de que Jesús venía y tenía un reino superior, un reino más poderoso. Y es ahí donde Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Delante de la cruz, esa es la mejor actitud. Primero, reconocer nuestro estado. Si querés que la cruz del Señor tenga poder en tu vida, reconoce tu estado espiritual. Reconoce que sos pecador. Debemos reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer nuestra condición. Esa es la mejor postura delante de la cruz. Es ahí donde la bendición se empieza a acercar a nuestras vidas. Es ahí cuando reconocemos nuestra condición, donde la redención, donde la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario comienza a tener efecto sobre nosotros. Dios perdona a los que se arrepienten. Así que la mejor actitud, Señor, te necesito. Señor, me equivoqué. Señor, fallé. Y este es un buen tiempo para reflexionar delante de la cruz del Señor. Acercarse a Dios quizás no puede ser en un templo porque estamos en cuarentena, pero sí delante de la cruz del Señor, la cruz que está en nuestros hogares, con la presencia de Dios, humillarse delante de Dios y decirle, Señor, te pido perdón. Si en algo hemos pecado, te pedimos perdón. Si Argentina ha cometido errores, ha pecado, Señor, te pedimos perdón. Es el tiempo de humillarse en su presencia. Es el tiempo de buscar a Él, porque en la cruz de Cristo hay poder, hay poder. Entonces, el mejor paso, la mejor decisión fue la que tuvo aquella persona que estaba siendo crucificada, este ladrón. Se humilló delante de Dios y pidió
pidió ser parte del reino. La cruz es la puerta para entrar al reino de Dios. Un reino de paz, de verdad y de justicia. Ese es el reino de Dios. Y ese reino está disponible, porque esa es la buena nueva del Evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. Y la apertura es por medio de la cruz. Bueno, te he contado la historia de estos personajes bíblicos. Ahora la cruz nos confronta a todos nosotros los que estamos escuchando. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra forma de actuar delante de la cruz? ¿Podemos seguir usando la cruz como símbolo religioso, como un estandarte? ¿Podemos hacer que la cruz nos confronte y algunos no tomar ningún compromiso, como hizo Pilato? Con Cristo no queremos tener nada que ver. Podemos quizás estar indiferentes, estar distraídos por problemas de la vida o por deseos personales, como hicieron estos apostadores. Podemos estar renegando de la situación. Podemos estar quejándonos delante de la cruz y reclamando por qué Dios no hace algo, como hizo uno de los ladrones. O podemos hacer como lo hizo este último ladrón, que se humilló delante de Dios. Se humilló, reconoció su condición, sabía que él había pecado. Y cuando tuvo esa actitud, la bendición de Dios, el reino de los cielos, se acercó a él. Si quizás en forma personal tomamos esta decisión, estoy seguro que Dios va a cambiar tu vida. Estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Si por alguna razón, alguna familia de los que está mirando toma la decisión de buscar a Dios, de buscar al Señor, de decir: Señor, queremos tu bendición, nos hemos equivocado, hemos pecado, Señor, queremos tu bendición, estoy seguro que Dios, el reino de los cielos, te va a visitar. ¿Y qué más Argentina? Si como argentinos nos humillamos, reconocemos todos nuestros pecados, reconocemos nuestros errores y nos humillamos delante de la cruz del Señor, Dios va a perdonar y va a bendecir la tierra. El reino de los cielos va a bendecir Argentina. Por eso no quiero terminar este mensaje sin hacer una oración. Una oración primero para todos aquellos que por alguna razón o fueron indiferentes o han estado distraídos o han estado renegando delante de Dios, pero se han acercado a la cruz de Cristo con una actitud equivocada y los cielos se han cerrado. La bendición de Dios no se acercó. Te voy a invitar a que en este momento invites al Señor que bendiga tu vida. Te voy a invitar a que le abras la puerta de tu corazón, reconozcas tus pecados, te hagas cargo de tu condición, te humilles delante de Dios y le digas: Señor, yo quiero que me bendigas, yo acepto la redención. Humillate delante de la cruz del Señor. Aleluya, aleluya. Te voy a invitar a que hagas esta oración. Señor, aquí en tu presencia te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por haber errado, por no haber hecho tu voluntad, por haber sido indiferente, por no haber tomado compromisos. Señor, y ahora te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, te acepto como mi Salvador y te doy gracias. Amén y amén.